Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Mente y Salud, transformando tu vida. Es un placer para nosotras tenerlos en este espacio que busca educar con respecto a la salud mental y en el episodio de hoy eso no va a ser la excepción. Vamos a estar hablando de la diabetes con la doctora Isabela Fiola Cruz, que es médico internista y endocrino. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por la invitación y por estos espacios para educar a todos. Claro, totalmente. Nosotros tuvimos un episodio hace tiempo, en una primera oportunidad, donde estuvimos hablando de la diabetes. Hoy vamos a estar hablando también de la misma patología, pero de la diabetes tipo 2 y cómo influye el diagnóstico en la salud mental y en la calidad de vida de los pacientes. Ok, para comenzar un poco y resumir, ¿qué vendría siendo la diabetes y qué tipos de diabetes hay? Ok, perfecto. Bueno, vamos a leer un concepto básico de la diabetes. Es lo que todos conocen, la elevación de la glicemia en sangre o del azúcar, ¿ok? Y es un trastorno, es una enfermedad metabólica donde hay alteración de los carbohidratos, de los lípidos y también de las proteínas. Y se basa principalmente porque la insulina, que es la hormona que produce el páncreas, va a tener una falla parcial o total y no va a poder controlar los niveles de azúcar en sangre, ¿ok? Allí es donde vamos a la clasificación. La clasificación de la diabetes se da por lo que ocasione esta falla parcial o total de la insulina. Y vamos a tener la diabetes tipo 1, que la diabetes tipo 1 es la del adolescente, la del niño pequeño, donde ocurre una falla casi total de la producción de insulina y la causa es que su sistema inmunológico por error confundió a la célula beta que está en el páncreas, que es la que produce la insulina, como algo extraño y la destruye. Entonces, estos pacienticos van a tener una falla casi total de la producción de insulina y son esos pacientes que ameritan como tratamiento la insulina, ¿ok? Luego tenemos la diabetes tipo 2, que, dato curioso, la diabetes tipo 2 representa más del 90% de los tipos de diabetes, ¿ok? Y es la que todos conocemos que está asociada a factores genéticos, a malos hábitos, al sedentarismo, a los malos hábitos de alimentación y que va a llevar como consecuencia que haya una resistencia a la insulina y luego hay una falla parcial de la producción de esa insulina y lleva a la diabetes, ¿ok? Esta es la diabetes que la gente piensa que es del adulto mayor, que después de los 50 años, pero en la actualidad estamos viendo hasta niños con diabetes tipo 2, ¿ok? Y existen otras dos clasificaciones que son muy raras, que son los otros tipos de diabetes que se deben a mutaciones, ¿ok? A mutaciones en algunos receptores de glucosa o de receptores de insulina, donde hay una alteración y es por esto que no se puede llevar el buen control de la glucosa. Y está un cuarto renglón, que es la diabetes en el embarazo, que es la diabetes gestacional, que es cuando se presenta por primera vez durante el embarazo. Ok, y eso suele ser común. La diabetes gestacional es un 10% de los embarazos, o sea que es relativamente una patología que debemos cuidar y más si esa pacientica va con obesidad, con sobrepeso, con todos los factores que está también llevando que cada vez población más joven tenga diabetes tipo 2. Ok, y con respecto a la diabetes tipo 2, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas o ese, a lo mejor, algo que puede Orientar al paciente. orientar al paciente correcto, como ese síntoma que a lo mejor puede venir de otras condiciones también? Ok, bueno, realmente la diabetes para que se instaure en una diabetes tipo 2 como lo conocemos del librito, tiene una historia natural, ¿ok? Y eso puede empezar hasta 20 años antes de que la persona haga la elevación de la glucosa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que se van agotando mecanismos y hay signos indirectos que quizás ahorita lo puedes ver mucho, son esos pacientes que tienden a tener sobrepeso, obesidad, que van a tener oscurecimiento de las zonas de pliegue, como la acantosis nígrica, ¿no? Que ocurre en el cuello, en las axilas, y van a tener diversos síntomas como fatiga, antojo por carbohidratos, pueden ser dulces o salados. Eso nos va indicando ya de que hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, ¿ok? Y en ese momento todavía el azúcar puede salir normal, pero a medida que evoluciona en el tiempo y que ese páncreas se va agotando y no va produciendo la misma cantidad de insulina, esos pacientes pueden empezar a presentar los síntomas típicos de la diabetes, que son mucha fatiga, pérdida de peso involuntario, es una persona que tenía sobrepeso o obesidad y de repente pierde 20 kilos sin hacer cambios en sus hábitos, ¿ok?
va a tener mucha sed porque la glucosa es osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo azúcar circulando en mi sangre, ese azúcar llama agua, ¿ok? Entonces yo voy a tener mucha sed y por consiguiente voy a orinar mucho, que es lo que se llama poliuria, y voy a tener mucha hambre porque mi cerebro no va a entender dónde está la energía. Y resulta que es que el azúcar se está quedando en nuestro torrente sanguíneo y no está siendo aprovechada como energía. Entonces, nosotros le decimos a esos 4P, que son polidixia, poliuria, pérdida de peso y folifagia, que es mucha hambre. ¿Ok? Y en ese momento, el paciente cuando tiene esa alarma y esa sospecha debe ir a un médico para Sí, correcto, descartarlo, en correcto. tal caso. Primera fase podemos ir viendo esos síntomas, ¿ok? O los que son los síntomas en piel como los acrocordones, esas verruguitas. Desde esa primera fase lo ideal es acudir, mejorar nuestros hábitos, pero ya cuando tenemos las 4P, ya eso es indudablemente que es un signo de alarma y de emergencia, porque quiere decir que nos estamos descompensando, que nuestro cuerpo está agarrando grasita almacenada, músculo, para tener energía. Por eso es que pierdes peso rápido, porque la está agarrando de donde no la está consiguiendo, ¿ok? Entiendo. Doctora, y por ejemplo, en su experiencia, cuando ha dado el diagnóstico, ¿cómo puede afectar esto al paciente a nivel emocional? ¿Es normal sentir molestia, tristeza? Yo creo que todos los pacientes pasan por un duelo, porque si a ti te dicen que es algo como que crónico para toda la vida, pues eso impacta. Y pasas el duelo de primero la negación, de no, yo no tengo eso no es verdad. Después pasas por la fase de rabia, de tristeza, de todo eso. Y muchos pacientes lamentablemente se quedan enfrascados en ese duelo y no reconocen que tienen una enfermedad, ¿ok? O que hay un problema. Y ahí es donde vemos que más del 50% de los pacientes, a pesar de todos los avances de muchos medicamentos nuevos, no logramos que entremos en control. Porque el control necesitamos tener 4 pilares básicos, o sea, necesitamos tener cambio de hábitos, mejorar nuestra alimentación, hacer actividad física, mejorar nuestro descanso y también tomar la medicación. Si yo solo me tomo la medicación y no hago lo demás, y hay pacientes que ni siquiera se quieren tomar la medicación en ese primer momento de negación. Entonces, es bastante importante y siempre le digo a los pacientes que si sienten que esto lo sobrepasa, pues buscar la ayuda psicológica siempre va a ser una herramienta valiosa para ayudarlos a manejar la enfermedad. Correcto. Con respecto al tema de los medicamentos, que es muy importante, como mencionaba, una de esas cuatro patas fundamentales, ¿cuáles vendrían siendo los medicamentos que se deberían utilizar para la diabetes tipo 2? Ok, bueno, ahorita tenemos mucha familia de medicamentos, empezando por las, como nuestro caballito de batalla puede ser la metformina, luego vienen los inhibidores, la DPP4, hay los nuevos medicamentos que se llaman GCLT2, hay muchas familias de medicamentos. Cada medicamento tiene sus pros y sus contras y su indicación según cada paciente, ¿ok? Y va a depender también del momento del diagnóstico del paciente y lo que ameritemos tratar, de sus niveles de glucosa, de todo. Pero siempre es muy importante, pues, enseñar que el medicamento es un aliado. Hay muchos pacientes que quieren, bueno, pero yo lo quiero revertir solo con alimentación y ejercicio. Es válido hacer los cambios de hábito que son súper, súper necesarios, pero a veces que ya cuando tenemos la enfermedad, pues necesitamos la medicación. ¿Esta medicación tiene a lo mejor efectos secundarios? Sí, todo medicamento, por chiquito desde la TAMEL, tiene efectos secundarios, ¿ok? Cada cuerpo es idiosincrático. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que pueden presentar uno u otro. Por supuesto que hay efectos que son más frecuentes, que los que nosotros vemos uno en 10 pacientes, uno en 100, uno en 1000. Pero por supuesto los beneficios siempre superan los riesgos y en el paciente diabético siempre se ha buscado que los medicamentos sean seguros desde todo punto de vista, que sean seguros a nivel cardiovascular, porque los pacientes con diabetes siguen falleciendo principalmente por muertes cardiovasculares. O sea, tienen la diabetes, tienen complicaciones, pero la mayoría fallece por problemas del corazón, ¿ok? Que se origina Entonces, después. exacto, que se van originando en todo el contexto de la enfermedad. Entonces, los medicamentos ahorita, a juro, tienen que pasar pruebas de seguridad cardiovascular. Los medicamentos tienen que ser o neutros o superiores, quiere decir que puedan mejorar la parte del corazón en el paciente. Entiendo. Con respecto al tema de los hábitos, es de vital importancia el tema del ejercicio. Con respecto a la alimentación, ¿cuáles son esos alimentos que se recomiendan y cuáles son los que es muchísimo mejor evitar? Ok. Bueno, el tema de la alimentación es complicado
Pero siempre trato de decirle a mis pacientes que no, hasta ahora no ha habido un estilo de alimentación aprobado para la diabetes que tengas que correr con eso, ¿ok? Si trato de explicarles que debemos incluir todos los nutrientes, tampoco yo les digo, mira, haz una dieta keto, cero carbohidratos, porque no son sostenibles en el tiempo, ¿ok? Yo les digo a los pacientes, trata de hacer un balance, una alimentación que sea natural para ti, que puedas aplicar, busca ayuda, vea nutrición para que te den todas las herramientas y comprendamos cómo funcionan los alimentos, cómo debemos mezclarlos, porque a veces comemos sano, pero es la porción. Por ejemplo, las frutas son saludables, o sea, porque tengas diabetes no vas a dejar de comer fruta. Lo importante es la cantidad de fruta que te vas a comer. No puedes comerte en una sentada 5 mangos porque va a ser malo, porque eso se convierte en azúcar simple al final. Excelente. Pero, exacto, los extremos siempre no van a ser saludables, ¿ok? Siempre balancear tu plato con los macronutrientes, que son tus proteínas, tus carbohidratos y tus grasas buenas. Y lo más importante es tener una buena orientación de cómo mezclar para tener todos los nutrientes en tu alimentación. Eso le iba a comentar, ¿cómo se puede diseñar un plan que sea idóneo a la hora de alimentarse? Realmente es muy, muy individualizado. Por eso es que no se ha logrado hacer como una dieta estándar a nivel mundial. Quizás Mira, tú has escuchado la dieta mediterránea, que es para la hipertensión y mejora toda la parte cardiovascular, pero la dieta mediterránea es el estilo de vida que tienen las personas que viven en el Mediterráneo, ¿ok? O sea, es como algo cultural y se han dado cuenta que ese estilo de vida tiene beneficios cardiovasculares. Pero en el caso individual de cada paciente, yo les diría que pues su plato lo dividan en 3 porciones y que una porción sea para proteína, la mitad sea para vegetales y el otro tercio sea para los carbohidratos, ¿ok? Siempre yo les digo, traten de escoger alimentos menos procesados, ¿sabes? Evitar lo ultraprocesado, los aceites vegetales y más hacia lo natural, porque ese es el balance, pues comer comida más real y más natural. entiendo, perfecto. ¿Cómo se maneja la hipoglucemia o la hiperglucemia? En caso de una emergencia, ¿cómo se puede controlar? Ok, ambos extremos pueden darnos emergencias agudas, ¿ok? Porque un paciente puede estar con 200 de glicemia y no tener ningún síntoma. Ok, Pero existen síntomas importantes que ocurren, por ejemplo, en el diabético tipo 1, que lo llamamos cetoacidosis diabética, es cuando no hay nada de insulina y el cuerpo se está produciendo cuerpos cetónicos para crear energía. Eso es como algo, el cuerpo cetónico es como algo ácido porque no tiene azúcares y bueno, tiene que ver cómo funciona el cuerpo sin azúcar, ¿ok? Y está el otro extremo, que es el más frecuente en la diabetes tipo 2, que es el coma hiperosmolar. ¿Ok? Un coma hiperosmolar es cuando tenemos la glicemia en 700, en 800 en sangre, cuando lo normal es tenerla entre 70 y 100. ¿Ok? Estos son cuadros muy importantes y si corren riesgo en la vida del paciente. Son cuadros donde el paciente va a tener deterioro de la conciencia, ¿ok? Donde va a tener deshidratación, donde va a tener síntomas muy puntuales. ¿Ok? En el caso de la hipoglicemia, sí es importante entrenar a todos los pacientes que debutan, por ejemplo, con diabetes y vas a seleccionar medicamentos que puedan producir hipoglicemia, ¿ok? Entre estos está el manejo de insulina y el manejo de algunos medicamentos que estimulan al páncreas a mayor producción, ¿ok? Sin embargo, las nuevas familias de medicamentos que han salido son medicamentos que trabajan como con la glucosa del cuerpo del paciente y tienen menor riesgo de hipoglicemia, ¿ok? Porque se busca tener estabilidad en los valores de glicemia porque nos hemos dado cuenta que los extremos son malos, exacto, no ¿ok? es alzo. En cuanto a la hipoglicemia, sí es bien importante entrenar al paciente en cuanto a los síntomas. Al inicio, los síntomas son sudoración profusa, hay taquicardia, hay sensación de ganas de comer algo y esos son los signos de hipoglicemia, ¿ok? En ese momento se le recomienda al paciente comer una carga de carbohidrato de 15 gramos. Yo le digo al paciente, mira, puedes tener unos sobrecitos de azúcar normal que la comas en el momento, por ejemplo, ¿ok? Y a los 15 minutos volver a tomar la glicemia. Y dependiendo de la medicación que produjo la hipoglicemia, es el accionar. Si fue con una insulina rápida, sabemos que la insulina rápida tiene 4 horas de vida. Entonces, bueno, tenemos que monitorear a ese paciente por 4 horas. Pero si fue con pastillas, hay pastillas que pueden tener hasta 2 días de vida en la sangre. Entonces, es un paciente que hay que capitalizar y monitorear. Correcto. Entiendo. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la comida, pasa algo que es típico y es el tema de las situaciones sociales, los eventos, lo complejo que es a lo mejor cuidarte cuando hay una fiesta de por medio, alguna ocasión especial. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones donde la comida y la bebida son protagonistas? Correcto. Sí, realmente somos seres sociales y culturalmente en Venezuela, pues la bebida alcohólica es frecuente.
Sin embargo, bueno, nosotros siempre recomendamos evitar porque todo lo que es licor se transforma en azúcar en sangre, ¿ok? Entonces, a nuestros pacientes diabéticos la recomendación es evitar el consumo de licor. Y en cuanto al tema social, yo les explico a mis pacientes que todo es cantidad. O sea, si tú te cuidas, tienes una alimentación balanceada, no vas a tener un evento social todos los días. Puedes ir a tu evento social y tratar de escoger la mejor opción en base a tu condición, ¿ok? Y evitar el consumo, por ejemplo, de mucho azúcar, de dulces, y escoger algo más salado, donde tenga un índice glicémico menor, todo en balance. Porque la persona va a seguir viviendo, pero va a vivir de sus decisiones diarias, pues, y de eso se basa que estés bien. Claro, entiendo. ¿Cómo se puede manejar el estrés y la ansiedad que le puede ocasionar a un paciente estar monitoreando constantemente las azúcares en sangre, los niveles de azúcar? Sí, correcto. Eso genera mucha ansiedad. De hecho, en los pacientes, ahorita tenemos nuevas tecnologías en diabetes, hay nuevos sensores, ¿ok? Y los pacientes van a tener como, claro, logramos mejores controles metabólicos que nos hacía falta, ¿ok? Pero sí genera un poquito más de ansiedad porque apenas el paciente come puede ver cómo está su glicemia o cómo se despierta la P. A cada 2 minutos se censa la glicemia, por ejemplo. Sin embargo, hay que tratar de manejarlo de la mejor forma porque así como puede ser un enemigo, puede ser tu aliado. O sea, si tú tienes un buen control metabólico, si tú conoces tu cuerpo, si ya tú sabes que si consumes algo te lo eleva, si lo consumes en menor cantidad no lo eleva, pues vas desarrollando habilidades y herramientas para tener calidad de vida. Entonces creo que hay que tratar de enfocarlo en esa, que el autocontrol o el monitoreo no sea para generar estrés porque estoy alto, sino sea para identificar en qué puedo mejorar, qué voy a mejorar para estar bien. ¿Ok? Siempre con la meta de estar bien. Ay, doctora, para terminar un poco, para cerrar, ¿podría darle a esas personas que viven con este diagnóstico algún tip para sobrellevar la condición? Sí, claro que sí. Lo más importante es que la vida va a continuar y que puedes tener calidad de vida. Actualmente tenemos muchísimas opciones de tratamientos, información, tecnología que puede hacer que tú tengas calidad de vida, pero al final siempre la decisión está en tus manos, porque el tiempo en consulta es un tiempo chiquitico y las decisiones diarias las tomas tú. Da mucho miedo cuando alguien le dice diabetes porque lo asocia con insuficiencia renal, con amputación, con ceguera, pero quiero que comprendas que estos son los síntomas de la evolución normal de la enfermedad sin intervención, sin cuidarte, sin cambiar tus hábitos, sin medicarte. Si tú logras mejorar todo eso, vas a tener calidad de vida y cada día la ciencia va avanzando. Tenemos muchísimas herramientas como estas para informar. Antes no había estas herramientas y puedes tener una excelente calidad de vida siempre y cuando tomes la decisión de cuidarte. Perfecto. Bueno, eso es todo por este episodio de Mente y Salud Transformando tu Vida. Muchísimas gracias a la doctora Isabela Fiola Cruz por acompañarnos. Recuerden que las redes sociales de SNC Pharma siempre van a tener información de este tipo para cuidar su salud y su salud mental. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo episodio.